En este video vamos a aprender a hacer el patronaje básico para comenzar a diseñar nuestro bustier y lo vamos a hacer con nuestras medidas. Entonces es muy importante que ustedes tengan sus medidas a la mano y les voy a dar un consejo que es la manera en la que yo trabajo generalmente, y es que en el papel en el que voy a hacer mi patrón yo suelo anotar las medidas para tener una referencia en el futuro y saber qué medidas usé para elaborar ese patronaje. Vamos a poner nuestro contorno de busto y lo vamos a dividir en 4 y esa va a ser la medida con la que vamos a trabajar. Lo mismo para el contorno de cintura, también dividida en 4, el corte imperio también dividido en 4, la altura de busto la vamos a trabajar completa, la separación de busto la vamos a dividir en 2 y la vamos a trabajar con ese valor, el radio lo vamos a trabajar completo, el ancho de espalda lo vamos a dividir en 2, el ancho de pecho también lo vamos a dividir en 2 y lo que son talle delantero, talle espalda, centro frente, centro atrás y costado los vamos a trabajar con la medida completa que tenemos. Voy a trabajar aquí en media escala, como ustedes pueden ver estoy utilizando reglas más pequeñitas, están a media escala, porque la mesa en la que estoy trabajando es un poquito pequeña, entonces no alcanzo a mostrarles con detalle lo que voy a hacer. Pero ustedes sí van a trabajar con las medidas de su regla normal, con escala normal. Otro consejo que les voy a dar es que cuando vayan a poner las medidas, no las pongan con la regla, sino que las pongan con el metro con el que tomaron sus medidas. Así les va a quedar mucho mejor el molde, porque a veces hay un pequeño desfase entre reglas y metros. Entonces, con el mismo metro que ustedes tomaron sus medidas, les recomiendo que pasen las medidas al papel. Este molde básico va a ser muy sencillo, no va a tener realmente nada extraño. Entonces, vamos a marcar estas dos líneas. Yo voy a trabajar con esfero, pero ustedes trabajenlo por favor con lápiz. Yo lo trabajo con esfero para que se vea un poquito más. De este punto hacia abajo vamos a poner la medida de nuestro talle delantero, que en este caso mi medida es de 43 centímetros. Ustedes por favor pongan su medida. De este punto a este punto vamos a sacar la mitad. Entonces tenemos 43 centímetros, decimos que la mitad de 43 sería 21 y medio. Esa sería la mitad. Estas líneas que son, entonces esta línea la que sacamos a la mitad será nuestra línea de busto, entonces vamos a poner la escuadra y vamos a escuadrar esa medida. Nos debe dar lo mismo de aquí a acá y de acá a acá. Entonces esta va a ser nuestra línea de contorno de busto. Vamos también a escuadrar esta línea que tenemos abajo. Voy a correr un poquito la cámara para que puedan ver el molde completo. Entonces aquí voy a escuadrar mi medida. Esta va a ser mi línea de cintura. ¿Listo? Entonces tenemos acá línea de contorno de busto y línea de cintura. De este punto sobre esta línea vamos a trazar nuestra medida de la mitad de ancho de pecho más 1 centímetro. Entonces tengo que la mitad de mi ancho de pecho es de 15 centímetros, entonces voy a sumarle 1 centímetro y voy a anotar acá 16 centímetros. ¿Listo? Entonces de acá hacia acá, mitad de ancho de pecho más 1 centímetro. A partir de este punto, si ustedes quieren, no es necesario, pero pueden bajar acá la medida del hombro, es como para tener una referencia. Vamos a bajar 4 centímetros y en diagonal sobre esta línea, desde este punto que acabamos de hacer, vamos a poner la medida del hombro. La mía en este caso es de 11 centímetros, entonces voy a ubicar acá mis 11 centímetros y voy a trazar esa línea. Esa va a ser mi medida de hombro y esta es como mi caída de hombro, porque los hombros no son completamente horizontales, sino que tenemos una pequeña caída, entonces esa es la medida de 4 centímetros. Desde este punto hacia arriba vamos a marcar nuestro centro frente. En este caso mi centro frente es de 33 centímetros, entonces voy a marcar acá 33 centímetros, que sería justo acá. Entonces estos dos puntos me van a servir como referencia para hacer mi escote. Entonces vamos a usar nuestro sisómetro y vamos a ubicarlo ahí. Si ustedes quieren pueden de pronto escuadrar un poquito esta línea y vamos a caer sobre esa lineecita como para que no nos quede muy en puntica, sino que nos quede más bien como medio recto acá. Listo.
Sobre esta línea, que es la de contorno de busto, vamos a marcar la cuarta de esa medida, es decir, mi medida de contorno de busto es de 91, dividido en 4 me da 22,75, entonces esa es la medida que voy a trasladar acá. ¿Listo? Y ahora sobre esta línea voy a trazar la medida de 1/4 de contorno de cintura más 3 centímetros de pinza. En este momento yo tengo 70 de cintura, dividido en 4 me da 17,5, más 3 serían 20,5. Pero ustedes trasladen por favor la medida que ustedes tienen. Esta medida con respecto a la pinza puede variar un poco. Si por ejemplo tienen mucho busto, es una medida muy grande acá, pero la cintura es muy pequeñita, entonces lo que podemos hacer es agrandar un poquito esa pinza. Pero si ustedes son más bien parejitas, tienen una distancia más o menos como esta, entonces la pinza puede ser de 3 centímetros. O si ustedes tienen un poquito más de cintura y menos de busto, entonces podemos eliminar la pinza. Todo depende del cuerpo y todo depende de cómo se vaya viendo el patrón. Vamos a trazar esta medida. De costado yo tengo aproximadamente 19 centímetros, entonces voy a ver si sí me está dando esa medida. Aquí tengo 22 centímetros, bueno, digamos que sube un poquito, pero vamos a dejarla así, cualquier cosa la corregimos ya en la prueba. Este punto, que era la mitad de ancho de pecho, lo vamos a escuadrar hacia abajo. Listo, sobre esta línea. O lo que pueden hacer es tomar esta medida de aquí hasta acá y trasladarla acá y simplemente hacen la línea. Ahora vamos a entrar acá más o menos a la mitad. Vamos a entrar 1 centímetro y con nuestro sisómetro vamos a trazar nuestra sisa. No la vamos a usar como tal ahorita, pero es como para tener más o menos una referencia de dónde está ubicada la sisa, pero no la vamos a usar realmente porque vamos a hacer una copa en la que no vamos a tener nada de esto hacia arriba. Sobre la línea de la cintura voy a marcar la mitad de la separación de busto, entonces yo tengo 19, la mitad sería 9,5, entonces voy a marcar esa medida acá, 9,5, y acá también la voy a marcar sobre mi línea de busto, 9,5, y voy a unir esas dos líneas. De este punto hacia acá y hacia acá voy a marcar 1,5 centímetros para que me quede una pinza total de 3 centímetros, entonces 1,5 centímetros, 1,5 centímetros. Voy a subir aproximadamente 14 centímetros, esto es como una medida estándar más o menos de lo que se trabaja normalmente en un molde básico, pero puede variar y ustedes se van a dar cuenta cuando estén haciendo la prueba si la pinza debe ser más alta o más bajita. Los cuerpos son muy diferentes, pero por el momento vamos a dejarla de 14, que es como una medida estándar. Desde este punto de cuello-hombro vamos a trazar sobre esta línea, sobre la línea de mi separación de busto, vamos a poner la medida de nuestra altura de busto, que en este caso para mí es de 25 centímetros. Para ustedes puede variar, puede ser más arriba, más abajo, todo depende de donde les dio en sus medidas. Este punto es muy importante porque aquí prácticamente está nuestro pezón, entonces acá podemos empezar a ubicar nuestra copa y va a ser muy fácil trabajar con este punto. Por eso esa medida es tan importante. Entonces lo que vamos a hacer ahora es que con nuestra regla, permítanme, yo quito un poquito todo esto para trabajar mejor. Bueno, lo siguiente que vamos a hacer es empezar a dibujar nuestra copa sobre el molde. Entonces aquí vamos a utilizar nuestra medida de radio. En este caso mi medida de radio es de 7,5 centímetros, entonces voy a empezar a poner esa medida de esta manera, como haciendo un circulito, 7,5 centímetros. Vamos a ponerla acá también. Listo, vamos a ponerla aquí sobre la pinza, que es muy importante. Y del costado hacia adentro vamos a marcar aproximadamente 3 centímetros, 3 centímetros y medio, lo que ustedes quieran. Podemos marcar ahí esa línea guía. Yo la voy a marcar así como pespunteadita porque realmente solo quiero como una guía para saber hasta dónde debe llegar mi copa. Y la copa más o menos debería llegar hasta ahí. Entonces vamos a ver, es más o menos 1,5 centímetros más de lo que ustedes tienen de radio que vamos a poner acá. Entonces digamos que vamos a poner
Si tengo 7,5 voy a dejar 9 centímetros, que miren más o menos me da ahí. Y a mano, si ustedes quieren, pueden completar el círculo con unas líneas punteaditas. Y sobre esta línea vamos a marcar hacia adentro 1,5 centímetros. Esa medida puede variar, puede ser de 1 centímetro, puede ser de 1,5 centímetros. Y ahí vamos a completar nuestra copa. ¿Listo? Ustedes lo pueden hacer a ojo. La idea es que quede muy parecida a lo que les estoy mostrando en este momento. De este punto hacia arriba vamos a decidir qué tanto queremos cubrir de nuestro busto. Entonces, si yo subo solo 4 centímetros, obviamente ustedes imagínense que desde el pezón hacia arriba van a tener solo 4 centímetros de copa que va a cubrir su busto. Entonces, si ustedes quieren que se les vea bastante el escote, pueden dejarlo bajito. Pero si ustedes quieren como cubrir un poquito más, como que el bustier suba más, podemos dejarlo mucho más alto. ¿Cuál es mi recomendación personal? Siempre dejen más. Y cuando se haga la prueba, si ustedes ya deciden bajarlo más, escotarlo más, ya ustedes lo pueden ver directamente sobre su cuerpo y tomar decisiones de la medida que vamos a poner. Yo lo voy a subir al menos unos 6 centímetros, ¿sí? Más o menos. Y voy a empezar acá a dibujar mi copa. Voy a subirlo un poquito más, como por donde viene el caminito de la línea. Y aquí yo les voy a enseñar algo que es un truquito para cuando tenemos como ese gordito que sale debajo de la axila. Y es que a veces se nos hace un gordito ahí y cuando nos ponemos strapless o cuando nos ponemos los brasieres o cuando nos ponemos corsés o bustieres, se sale mucho ese gordito. Entonces, un tip o un consejo para que a ustedes no les pase eso es subir a partir de este punto al menos 1,5 centímetros. Vamos a subir acá nuestra línea de costado. Suben acá 1,5 centímetros más o menos y eso lo que va a hacer es cubrir ese gordito. Entonces lo que vamos a hacer acá es como tratar de completar nuestra sisa en este caso y eso nos va a ayudar a que ese gordito no se nos vea. Entonces podemos trabajarla así o podemos subirla acá para que nos ayude un poquito a cubrir justamente ese gordito, que así estemos muy delgaditas a veces se sale y no es muy bonito que digamos. Entonces este es un pequeño ajuste que vamos a hacer que nos va a ayudar mucho para eso. Como les digo, después todo en la prueba se puede arreglar y se puede modificar. Este hasta ahora es un molde básico, digamos. Ya tenemos aquí la forma de nuestra copa. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es empezar a darle forma circular para que nos horme obviamente al busto. Lo que vamos a empezar a hacer es a correr acá 1,5 centímetros aproximadamente desde donde está la pinza por sobre la línea que dibujamos. Al lado y lado vamos a correr 1,5 centímetros. Entonces aquí ya lo tenemos. Y estas dos líneas guías las vamos a unir a la pinza que está sobre la línea de cintura. ¿Listo? Entonces aquí ya estamos ayudando a hacer ese ajuste desde la cintura hacia el busto para que me empiece a dar mi forma. Esos puntos que acabamos de trazar los vamos a trasladar hacia la altura de busto. Entonces vamos a poner una línea que nos una estas dos y acá también. ¿Listo? Entonces esta pinza la vamos a eliminar al momento de hacer el despiece. Entonces esto vamos a eliminarlo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a trazar una línea desde acá, más o menos hacia la mitad del hombro. Entonces tenemos acá 11, entonces vamos a poner acá como 5,5, más o menos, es como una guía, pero si ustedes quieren correr el corte más, pues lo pueden hacer. Pero lo ideal sería como mandarlo directamente hacia el hombro. Y vamos a hacer exactamente lo mismo, vamos a hacer una pinza desde esta línea por sobre la línea de nuestra copa, vamos a trazar 1,5 centímetros al lado y lado. Y estas líneas las vamos a unir nuevamente hacia el punto de mi altura de busto. Entonces vamos a unir acá. Entonces esta pinza también se me va a ir. Esto también lo voy a quitar. También voy a hacer lo mismo acá. Entonces voy a bajar aproximadamente unos 2,5 centímetros acá. Y voy a abrir la pinza también. Entonces voy a correr como 1,5 centímetros. No, acá solamente 1 centímetro, que ya si tenemos que ajustar más, pues lo podemos hacer cuando nos hagamos la prueba. Entonces vamos a poner 1 centímetro y 1 centímetro. Y esto se va también a quitar.
Y vamos a ajustar nuevamente acá también. Entonces vamos a trasladar esta línea, vamos a correrla un poco hacia adelante. Y aquí solamente vamos a ajustar 1 centímetro y 1 centímetro. Eso es todo lo que vamos a ajustar. Y esto también se me va a ir. Eso sería todo lo que vamos a hacer en el molde delantero del bustier. Entonces les voy a explicar por dónde vamos a cortar. Entonces yo voy a usar otro color para que ustedes puedan ver un poquito mejor por dónde van a hacer las piezas. Nos falta solamente decidir si vamos a hacer un solo corte acá, si vamos a hacer un corte en el centro para poner varilla, tanto en el centro como en la pinza, si vamos a poner otra en el costado o si vamos a hacer otro corte acá a la mitad. Eso ya lo deciden ustedes. Si ustedes quieren hacer otro corte acá, entonces lo que pueden hacer es tomar la mitad de esta línea y la mitad de esta medida y trazar una línea para sacar el corte. Si ustedes quieren hacerlo ahí, está perfecto. Si no, lo pueden dejar así. ¿Cómo saldría mi primera pieza? Yo le quiero poner una varilla acá. Entonces lo voy a hacer con corte en el centro frente. Entonces aquí para el centro frente voy a sacar la pieza justo por acá. Por esta línea. Por mi línea de cintura. Bueno, acá vamos a hacer algo que se me había olvidado. Vamos a bajar 2 centímetros. Vamos a escuadrar un poco esos 2 centímetros. Vamos a escuadrar esta línea un poco y con nuestra curva de cadera vamos a unirla a este punto. Siempre cayendo sobre la línea. ¿Listo? Eso va a servirnos de recuperación de busto y ya les voy a explicar qué significa. Entonces vamos a terminar de bajar nuestra línea, que saldría por acá y por acá. Esa sería mi primera pieza. Vamos a sacar la segunda pieza, que en este caso sería esta. Bueno, y esta pieza sale por acá. ¿Listo? Entonces tenemos acá la pieza número 1, la pieza número 2. Vamos a sacar ahora la pieza de nuestra copa. Vamos a empezar a calcar nuestra copa. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a poner un papel. Si es papel trazo, ustedes van a tener la posibilidad de ver muy fácilmente dónde está el molde. Entonces ustedes simplemente empiezan a calcarlo. Recuerden que la pinza no se va a poner, ¿cierto? Aquí tenemos la primera parte. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Como esta pinza no la vamos a marcar, no sé si ustedes alcancen a ver ahí la transparencia, pero esta pinza no la vamos a marcar, entonces vamos a correr nuestro molde hasta acá y ahí vamos a empezar a terminar de calcar nuestra copa. Vamos a llegar hasta la pinza y aquí vamos a terminar de calcar. Entonces acá vamos a marcar que esta es la primera de 2 de la copa. ¿Listo? Entonces acá es donde va a salir nuestro moldecito. Acá les voy a explicar algo muy importante y es que cuando a ustedes les quede esta punta demasiado notoria, entonces ustedes pongan una curva para corregir esa punta y que nos quede mucho más suavecito el molde. Entonces que no les queden como puntas así, sino que ustedes las puedan suavizar. Entonces ustedes ponen su reglita o su curva y ustedes buscan más o menos en dónde la pueden suavizar para que quede mucho mejor el molde. Entonces aquí ya tenemos la primera parte de la copa. Vamos a sacar la segunda parte de la copa, que sería esta. Listo, la segunda parte de la copa, entonces vamos a marcar esta línea
esta curva hasta la pinza y vamos a poner nuestro punto de referencia. Entonces vamos a comenzar acá, vamos a marcar acá nuestra curva y vamos a marcar hasta donde está nuestra pinza. Entonces vamos a trazar ahí, vamos a trazar nuestra línea recta en esta parte. Y vamos a mover el molde para no marcar esa pinza. Cuando ustedes lo muevan se van a dar cuenta que acá está mucho más grande. Miren dónde me está dando mi molde. Ya les voy a explicar cómo podemos solucionar eso. Terminamos de calcar nuestra copa. Y acá, como ustedes pueden ver, se salió mucho más, entonces simplemente lo vamos a ajustar de esta manera. Entonces vamos a poner nuestra curva y la vamos a completar acá. Entonces aquí vamos a marcar 2 de 2 copa para que ustedes sepan en dónde está. Lo que podemos hacer también es como hacer marquitas, como para que sepamos en dónde debemos ajustarla. Entonces, por ejemplo, podemos hacer una marquita aquí sobre la línea y sobre la línea, y esas marquitas las vamos a marcar acá para que al momento de coserla sepamos justo en dónde vamos a unir las piezas. Entonces acá, por ejemplo, yo le pongo este piquetito y en esta también le voy a poner la marquita para que al momento de coserla pues unamos estos dos punticos y nos quede mucho mejor. Ya despiezamos por lo menos la parte de la copa. Tenemos que hacer exactamente lo mismo con esta y con esta. Aquí lo que vamos a hacer es marcar esta pieza. Entonces acá, por ejemplo, yo ya tenía una marquita. Entonces voy a trazar mi molde. Aquí voy a calcar mi curva. Voy a calcar este otro molde. Y acá. Esta sería la pieza número 1 de mi bustier. Entonces ustedes pueden marcar como pieza número 1 bustier. Bueno, entonces vamos a calcar este molde. Dejen bastante espacio porque tenemos que calcar nuestras costuras. Entonces acá vamos a marcar todo esto. En estas líneas me voy a ayudar de la regla. Y listo. Entonces acá quedaría nuestra parte 2 del bustier delantero. ¿Listo? Y ahora lo que vamos a hacer es darle costuras al molde para poderlo coser, porque si nosotros no le damos costura nos va a quedar la pieza mucho más pequeña. Entonces, por todo el borde tengo que dar 1 centímetro de costura. Entonces, con nuestra regla o con nuestro metro vamos a empezar a darle 1 centímetro de costura por todos los lados. Entonces, esto lo pueden hacer ustedes acá sobre el molde básico o lo pueden hacer ya directamente sobre el que acabaron de hacer. Entonces vamos a empezar a darle 1 centímetro de costura aquí por el costado. Vamos a darle 1 centímetro de costura aquí también por este lado. Voy a marcarlo. Voy a darle 1 centímetro de costura aquí también, donde lo voy a unir. 1 centímetro de costura por donde vamos a coser la copa. Y por supuesto por acá también. Y ahora sí, ya con el centímetro de costura por todo lado vamos a cortar. Y como yo le voy a dar costura también al centro frente porque voy a cortar por ahí, debo darle costura. Si no le fuéramos a poner varilla y lo fuéramos a sacar al doblez, entonces aquí ya no pondríamos costura, sino que lo sacaríamos por la línea original, es decir, por esta, y pondríamos acá nuestro símbolo de que va por doblez. Vamos a doblar la tela y vamos a cortar para que nos salgan las dos piezas completas, pero en este caso, como si lo vamos a cortar, tenemos que darle la costura. Entonces ahora vamos a cortar todos nuestros moldes. No olviden también darle costura a la copa en todos los lugares. El único lugar en el que nos van a quedar puntas es en esta parte, porque si ustedes ven,
ese ángulo en el busto sí existe, ¿sí? Entonces esta sí la vamos a dejar con este ángulo, pero los ángulos que nos hacen la copa no lo vamos a dejar con eso. Entonces vamos a darle 1 centímetro de costura a todo el molde. Yo lo estoy haciendo a ojo, pero cuando ustedes lo hagan en su molde, midan el centímetro y márquenlo y luego lo pasan al molde. Ahora vamos a cortar y ya tenemos todo el molde del delantero. Vamos a continuar con el molde de la espalda. Bueno, ahora vamos a continuar con la parte de la espalda. Como no necesitamos desde la línea de busto hacia arriba absolutamente nada, entonces no necesitamos hacer molde básico. Si tienen de pronto la base delantera y la base de la espalda, les puede servir, pero en este caso vamos a trabajar solamente lo que nos interesa. Entonces esta línea, que sería nuestra línea de contorno de busto, la vamos a alargar un poco, que es en donde vamos a trabajar nuestro molde de la espalda. Y lo mismo vamos a hacer con esta línea, que sería nuestra línea de cintura. Entonces también la vamos a alargar un poquito. Vamos a escuadrar cualquiera de estas dos líneas, no importa. Y ahora sí vamos a empezar a trabajar. Entonces desde este punto hacia acá vamos a poner nuestra cuarta de contorno de busto, que en este caso sería de 22,75. Acá. Y desde este punto hacia acá vamos a marcar nuestro cuarto de contorno de cintura más 3 centímetros de pinza. En este caso sería de 20,5. Ustedes ponen la medida de ustedes. Vamos a poner acá nuestra medida de separación de busto. Y vamos a hacer nuestra pinza. 1,5 a un lado, otro 1,5 al otro. A ver si creo que acá quedó bien. Acá me quedó un poquito más. Perfecto. Vamos a marcar acá también nuestra medida de separación de busto. Vamos a hacer una línea y desde este punto hacia arriba vamos a marcar aproximadamente 18 centímetros, que es como una medida estándar. ¿Sí? Más o menos, más o menos. Y vamos a terminar nuestra pinza. Ahora vamos a unir estas dos líneas para cerrar nuestro costado, que nos tiene que dar esta misma medida, pero recuerden que acá subimos 1,5 centímetros. Entonces vamos a subir un poquito ese 1,5 centímetros. Y ahora acá en este punto vamos a bajar aproximadamente 1,5 centímetros. Vamos a bajarlo y con nuestra curva de cadera vamos a unir estas dos líneas. Si quieren pueden escuadrar un poquito esta medida de acá. Y vamos a caer sobre esa línea. Vamos acá a ajustar un poquito nuestro molde para que no se nos empiece a resbalar de la espalda, para que no nos quede como muy grande. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a darle más o menos 1,5 centímetros a cada lado. Y vamos a unir con la parte de abajo de nuestra pinza. Esto va a ser para darle un poquito más de ajuste a nuestro escote. Aquí puede ser aproximadamente 1,5 centímetros a cada lado, o puede ser 1 centímetro si ustedes lo quieren. Ya depende de cómo ustedes sientan, si hay que ajustarlo más o hay que ajustarlo menos. Entonces si ustedes quieren pueden correr 1 centímetro y 1 centímetro, lo prueban y si sienten que les hace falta cogerle un poquito más, entonces simplemente le ajustan. Vamos a poner acá que esta va a ser mi pieza número 1 y esta va a ser mi pieza número 2 de la espalda. Entonces, ¿cómo van a salir? Entonces mi pieza número 2 va a salir por acá, por acá. Aquí me faltó hacer una pequeña corrección en esta parte. Desde este punto hacia arriba vamos a subir 1 centímetro hasta el final de mi pinza. Vamos a trazar esa línea y luego este punto lo vamos a unir con la esquina de mi costado. ¿Listo? Para que suba un poquito la cintura. Y ahora sí, entonces ya vamos a terminar de sacar nuestro molde. Entonces vamos a salir por acá y por acá voy a ayudarme con mi regla. Listo. Y ahora vamos a sacar la otra pieza, que sería esta. Entonces vamos a empezar por acá.
por acá y por acá. Así saldría nuestro molde de la espalda. Como les digo, si ustedes quieren pueden hacer otro corte acá, llevando este corte a la mitad. Pero si no, si quieren hacerlo así, también lo pueden hacer. Vamos a calcar nuestro molde. Entonces este sería la pieza número 2 del bustier, del posterior o de la espalda, como le quieran poner. Y ahora vamos a sacar nuestras costuras. Recuerden medir 1 centímetro por todos los lados. Y vamos a marcar ahora la otra pieza. Y ahora vamos a darle 1 centímetro de costura por todos los lados. Y vamos a marcar acá 1, bustier, posterior o espalda, como quieran poner. Entonces acá vamos a anotar centro, atrás, para saber que esta es la parte de atrás. Y aquí vamos a poner, si quieren, costado, para saber que este es el costado de mi molde. Entonces ya con estas medidas ya podemos cortar nuestros moldecitos. Acá es donde vamos a poner la cremallera. Si ustedes quieren que les quede en la espalda atrás, o la podemos poner en el costado para que les quede un poquito más fácil al momento de ponérselo, que como que atrás es un poquito más difícil, entonces podemos poner la cremallera también al costado. Bueno, ya que tenemos despiezado nuestro molde, nuestros moldes, ya les dimos costuras, ya escribimos qué molde es cada uno, si pertenece al delantero o a la parte de atrás. Vamos a confirmar que sí nos estén casando las piezas para que al momento de coser no nos sobre ni nos falte. Entonces vamos a medir, por ejemplo, estas piezas del costado que se van a coser, si están dándome perfecto la medida. Ahí podemos comprobar que están bien. Vamos a revisar estas, por ejemplo, y podemos ver que sí nos están cuadrando. Listo, ya que comprobamos que nuestros moldes sí nos están cuadrando, que no nos sobra ni nos falta medida de ningún lado, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a cortar estos moldes, así tal cual, uno de cada uno. Solamente vamos a hacer la mitad del bustier para comprobar si nos está quedando bien el molde o si tenemos que hacer alguna clase de ajuste. Van a tomar la tela de prueba que yo les envié, que es una tela quirúrgica, y van a poner todos sus moldes de esta manera. Vamos a ponerlos siempre hacia el hilo de la tela y vamos a cortar uno de cada uno. Entonces vamos a poner acá nuestras copas, siempre al hilo de la tela. Vamos a cortarlos tal cual como están y vamos a coserlos, vamos a unirlos. Si ustedes ya saben cómo se unen las piezas, entonces vamos a unirlos a ver cómo nos está quedando y vamos a probarlos sobre nuestro cuerpo. Y en la próxima clase vamos a tener esas pruebas listas para ver si tenemos que hacer algún ajuste y ajustarlo directamente sobre el molde para que estos despieces que les queden a ustedes ya simplemente los puedan cortar y les quede a su medida. Esta será la tarea para la próxima clase. Espero que esté bien explicado. Cualquier duda que tengan, por favor, escríbanme por WhatsApp en el grupo para poder explicarles y poder aclararles la duda que tengan. Espero que hayan aprendido muchísimo. Como ven, es un molde relativamente sencillo. Vamos a ver cómo nos queda en el cuerpo y ya después empezaremos a trabajar en la confección del bustier en nuestra tela real. Tengan la tarea lista para la siguiente clase y nos vemos el domingo.